Es una tontería el hecho de quienes argumentan que fue el presidente Fox que lo dejó salir o que negoció su salida. Nosotros, igual que Calderón, estuvimos buscando volverlo a encerrar y hasta ahora aflojó el cuerpo y qué bueno que ya está detenido. Ir disminuyendo la presencia del ejército y regresando el ejército a los cuarteles y fortaleciendo la Policía Nacional, la Policía Federal Preventiva. Habremos de hacer saber a estos criminales que sin importar cuáles sean los intereses que persiguen, están condenados al fracaso y tendrán a todo México en su contra. Cuando yo escojo a Genaro, lo escojo con la información que tengo, que era la persona más indicada. Les decía antes del corte que para nosotros es un privilegio, y si nos está viendo por YouTube, está viendo la portada del libro, de este libro que se llama ¿Quién manda aquí? La impotencia ante la espiral de violencia en México y América Latina, firmada por Javier Moreno. Javier Moreno fue director del diario El País en 2 ocasiones, primero entre 2006 y 2014, vaya años, posteriormente entre 2020 y 2021, pero aparte tiene un cariño particular, ojalá sea cariño, particular por México, porque se encargó también durante varios años de vivir aquí y de abrir la oficina justamente del País en nuestro país, en México, valga la redundancia. Una persona que particularmente, y hablo desde mi trinchera, admiro muchísimo, y para mí de verdad, tocayo, es un privilegio que estés aquí. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti, Javier, gracias por invitarme y saludos a toda la audiencia. ¿Quién manda aquí? Y lo que dice Javier Moreno, y es un anuncio desde las primeras páginas, creo que te la encuentras en la página 2, que es, ojo, no es un texto académico, no es un texto que planee soluciones y que diga esto es lo que debieron de hacer, no. Es realmente la exploración de decir, bueno, y en México, en Colombia, en Chile, en Brasil, también, que era la región que te va a cubrir, ¿quién manda? ¿Por qué te hiciste esta pregunta, Javier? Bueno, yo creo que el detonante es muy remoto, es seguramente cuando llegué en los años 90, y pasan varias cosas. La primera es que me empieza a doler este país como a ustedes mismos. O sea, yo vengo aquí y me siento, con el debido respeto, casi mexicano por un lado, pero por otro, México en aquella época tenía muchos problemas, pero no este, ¿no? Y yo he visto a lo largo de estos 30 años cómo México ha hecho grandes progresos en muchas áreas, progresos importantes, y en paralelo hemos visto una regresión a la barbarie que hubiera resultado impensable en aquella época, ¿no? Uno tiene a veces la idea en la cabeza de que la historia, el progreso siempre es continuo y que, bueno, puede haber algún altibajo, pero que el arco narrativo de la historia siempre va en la buena dirección. Entonces, si nos hubieran dicho a nosotros en los años 90 que 30 años después, pese al resto, o pese a todos los avances en el resto de campos, en México estaríamos hablando del tamaño de esta violencia, de centenares de miles de muertos y desaparecidos, de gobiernos y presidentes que se suceden de distinto color político y todos ellos incapaces de resolver la situación, de cumplir sus obligaciones, de hacer cumplir las obligaciones primeras de un Estado democrático, que es proteger la vida y la libertad de sus ciudadanos, no lo hubiéramos creído sencillamente, ¿no? Y creo que mis idas y vueltas, mientras uno está aquí y está metido en el devenir diario, a veces pierdes la perspectiva. Pero ha sido cuando he vuelto a España, y he vuelto a México, y he vuelto a España, y lo ves con un poco de distancia y dices, a ver, para un momento. No es normal. Esto no es normal. Entonces, bueno, y ese es el detonante, ¿no? Y bueno, el ser director del diario más importante y más influyente de habla hispana te permite llegar directamente con las fuentes, los tomadores de decisiones. En este libro se resumen y se hablan de entrevistas que tuviste directamente con Vicente Fox, que tuviste con Felipe Calderón, te reuniste con Murillo Karam, hablaste también, saliendo un poco del país, con Bachelet en una terraza en Nueva York, en el departamento de Dilma Rousseff, también para la expresidenta brasileña. Pero vaya, recorres este país, por supuesto Colombia. En Colombia se detienen varios capítulos de este libro, pero vas directamente a hablar con ellos. Y Javier, yo creo que nadie nos había explicado también y nadie había tenido, y es la gran relevancia de este libro, que los invito a que lo compren, que es tratar de entender, oigan, ¿cómo fue el periodo, por ejemplo, la relación entre militares y Vicente Fox? ¿Cómo fue la relación
¿Qué se dijeron Vicente Fox y Felipe Calderón cuando hicieron la transición de gobierno? ¿Fue complicada? ¿Fue tranquila? ¿Fue en realidad áspera y se mentaron la madre? ¿Qué pasó después con Felipe Calderón y el ejército? En fin, nos llevas a un momento de México que me parece no había sido explorado, sobre todo en primera persona de los presidentes. Y era una laguna que teníamos en este país sobre qué pasó por la cabeza de ellos. Y un poco, cuéntanos un poco cuál fue tu impresión de Vicente Fox y después vamos con Felipe Calderón. Previo a eso, esa fue uno de las ideas o de los impulsos originales de escribir el libro. Hay muchos libros y muy buenos sobre el otro lado, ¿no? Sobre los carteles, los criminales, las bandas de narcotraficantes, las víctimas, los desaparecidos, los muertos, las madres que sufren y buscan a sus hijos. Y hay muy buenos reporteros de calle haciendo eso. Extraordinario. Yo no soy un reportero de calle, por bien o para mal, pues ya con 39 años estaba dirigiendo periódicos y ya no le da tiempo a uno. Pero sí, como has dicho tú, me daba acceso a los pasillos del poder. Y efectivamente he hablado con todos estos expresidentes, pero he hablado durante 30 años con secretarios de seguridad, con Genaro García Luna cuando... También. En fin, en Colombia, en tantas partes, ¿no? Entonces te vas componiendo una idea de, eso, de la impotencia de todos ellos, porque te das cuenta en privado, y no tan en privado, pero sobre todo en privado, cómo reconocen que aquello no hay manera de cambiarlo. Mientras que en público naturalmente mantiene otra imagen. Esa contradicción, eso es lo que me interesaba explorar, ¿no? Entre lo que se puede hacer y lo que se hace. Que hay una brecha gigantesca, ¿no? Y por ahí se va el tejido democrático, por ahí se va la democracia en nuestros países. Y esa era la ventaja que yo tenía para hacer este libro, que yo tenía ese acceso en función del cargo que he tenido, de haber dirigido el periódico 2 veces y de haberme pasado 30 años pues tomando café y más cosas con todos estos personajes. Y aterrizar todo eso en este libro con esta pregunta era lo que yo sentía que yo podía aportar y que quizá otros que son más buenos en otros campos no podían. Volviendo a tu pregunta, de Fox me sorprendió francamente el carril de frivolidad en el que parece haberse instalado últimamente. Yo recuerdo haberle conocido, y lo cuento en el libro, ¿no? Cuando era gobernador de Guanajuato. Sí. Es verdad que yo era más joven, te impresionan entonces un poco las personas más, las cosas que dicen, pero es verdad que en Guanajuato en aquella época tampoco pasaba mucho, ¿no? Y es verdad que él llegó, ganó la elección del 2000, si no recuerdo mal, sí. Y desplazó al PRI después de 70 y pico años. Y parecía que con eso se había logrado algo y se logró algo histórico. Y luego ya, digamos, le pedí la pista un poco. De vez en cuando había alguna declaración extemporánea, alguna cosa rara, sobre todo en los últimos años, pero cuando me senté a hablar con él, sí noté una beta de frivolidad que me sorprendió un poco. Y de Calderón, he de decir que yo creo que Calderón es un personaje muy complejo, tuvo una presidencia compleja, efectivamente ahí fue el detonante de toda la explosión de violencia que todavía se arrastra, y lo que más me sorprendió quizá fue la falta de empatía con todo el daño que se ha causado, la falta de reconocimiento del menor de los errores, o sea, no cometió nunca ningún error. Nunca le dijo guerra contra el narco. Yo nunca la declaré, a pesar de que... Eso me dice en el libro y luego, claro, uno mira y dice, pero si hay aquí un listado de 800 páginas de discursos en los que has utilizado la palabra guerra. Y conmigo mismo, una vez sentados, lo cuento en el libro, en un palacio oficial en Madrid que venía de visita de Estado, le dije, ¿México está ganando la guerra? Sí, la estamos ganando. O sea, pues esa falta de empatía, luego, digamos, esa relación elástica con la verdad, falta de empatía con el sufrimiento que ha causado. Yo no cuestiono ni siquiera la decisión, ¿no? Sus decisiones de meterse a fondo o de enfrentarse cara a cara con el narco, ni siquiera entro ahí, ¿no? Pero aun asumiendo que el motivo fuera kosher, o sea, que fuera... Sí. En fin, no fuera espurio, en el sentido de necesito ganar una legitimidad que creo que no tengo, aunque fuera bueno, claramente cometió errores,
porque el resultado, ese es el resultado, prueba los errores que se cometieron. ¿Con él hablas en qué año? Pues eso debió ser el 19, creo. O sea, años después. No. Yo la primera vez que... Tú hablas con él a lo largo de los años. Sí. Pero la conversación central que articula el relato es 2019. Años después y todavía no concede. No. Y incluso en el tema de Genaro García Luna. Acabamos de escuchar el corte en el que decía, yo nombré a Genaro García Luna con toda la información que disponía. Claro, alguien tenía que preguntarle, ¿pero de qué información usted preguntó? Vamos a pausa y regresamos con Javier Moreno. Aquí siempre, si te alcanza para... Fórmula Noticias presenta Adiós al Papa Francisco. Programa especial para recordar la vida del Papa del Pueblo, Jorge Mario Bergoglio, 1936-2025. Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Estamos en el centro de la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, y a mis espaldas hay miles de personas que están haciendo fila para poder entrar a la basílica donde está el féretro con los restos mortales del Papa Francisco. En esta plaza nos hemos encontrado a personas de todos los países y, por supuesto, no podían faltar personas de México, como este grupo de amigos y esta familia que nos hemos encontrado procedentes de Jalisco. Hilda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, por favor, ¿cómo ha sido el visitar la basílica y pasar frente al féretro del Papa? Bueno, es algo muy emocionante, muy conmovedor, y para nosotros que somos católicos es un significado aún mayor. Veo mucha gente que es de todas las religiones y seguramente es algo que para ellos es emocionante, histórico, pero para nosotros nos remueve el corazón y sentimientos inexplicables. Hilda, la noticia del fallecimiento del Papa les pilló por sorpresa. Estaban ustedes de viaje en Europa, ¿no? Cuéntame eso. Venimos en un Eurotrip desde Londres y estábamos en Florencia cuando nos dieron la noticia. Por supuesto, mucha tristeza. Teníamos una entrada para entrar por la Puerta Santa justo el día de hoy. Queríamos entrar y quizá tener la oportunidad de ver al Papa en la audiencia, pero pues cambió todo y ahora estamos muy agradecidos de haber podido entrar y ver el féretro del Papa. Y cuéntenme un poco qué significaba el Papa Francisco para ustedes. ¿Por qué han decidido venir el día de hoy aquí? El Papa Francisco es el líder de nuestra iglesia. Todos somos católicos practicantes, no solamente católicos. Somos católicos que sí vamos a misa porque fuimos parte de un grupo juvenil, somos amigos, que seguimos, hermanos en Cristo, que seguimos reuniéndonos, somos compadres, y es muy emocionante que aquello que vivimos, que fuimos de misiones, que estuvimos juntos en muchas ocasiones, ahora estar en la sede de nuestra iglesia y estar en un momento tan importante y tan histórico. Estamos agradecidos con Dios porque Él sigue siendo el centro de nuestra vida. En los próximos días vamos a se elegirá a un nuevo Papa. ¿Qué espera usted del nuevo Papa que salga elegido, Hilda? Esperamos que siga guiando a la Iglesia con el mismo amor que Cristo lo hizo, con la misma sabiduría. Estamos en tiempos muy difíciles. Nosotros como papás de adolescentes es complicado de repente, con tantas cosas y tantas influencias, acercarlos a la religión, pero Tarde con 38 minutos, seguimos platicando con Javier Moreno, periodista español que viene a presentar, ahorita nos dirá las fechas de las presentaciones de los libros de ¿Quién manda aquí? Serán la próxima semana, pero bueno, es un privilegio tenerte en cabina, Javier, y te detienes cuando hablas con los diferentes líderes de toda la región, con los diferentes expresidentes, en su relación con las fuerzas militares. Un tema muy presente en este país después de haber vivido un sexenio en el cual tuvieron relevancia no solo como responsables de la seguridad pública, sino más allá. Y vas tratando de entender lo que significa el poder militar desde inicios de los 90 en este país hasta pues prácticamente cuando cierras la edición de este libro. Sí, hay nota al pie de página con el nombramiento de la presidenta Sheinbaum. Exactamente. De su secretario de Defensa. Me la alcancé hasta ahí. Alcanzaste. ¿Qué decir de eso? Empecemos con México y después si es algo sintomático en la región, el poder militar.
Bueno, desde luego el poder militar en México ha sido importante y lo sigue siendo. Para empezar, bueno, está en el origen de la República, ¿no? Tras la Revolución hubo presidentes militares hasta el 50 y tantos, y luego deja de haberlos porque ellos así lo deciden y de alguna manera organizan el sistema de tal manera que nunca acaben de perder el control sin que lo parezca, naturalmente, ¿no? Y hay una serie de diseños institucionales en los que el presidente está muy aislado. No hay un gabinete especializado en temas militares, con archivos, con documentos, con gente pensando, con gente capaz de sentarse a discutir con el secretario de Defensa Nacional. Todos decaen ellos. Claro, cuánto hay que gastar, dónde hay que gastar, cómo se hace. No, pues llega el secretario de Defensa Nacional, se sienta con el presidente solo y le dice, presidente. Claro que el presidente, sobre el papel, es el comandante de las Fuerzas Armadas. Sí. Y todo el mundo se cuadra ante el presidente. O no. O digamos, se cuadra cuando el presidente sabe lo que ordenar y sabe lo que no ordenar. Y creo que en el libro hay un par de ejemplos de momentos en los que claramente lo cuentan ellos, casi sin darse cuenta. Cuentan cómo, bueno, pues no había manera de conseguir lo que querían del ejército, nos hicieron, pues lo vamos a hacer de otra manera. Y cuando le preguntas, oiga, pero usted es ¿cómo que le anda pidiendo al ejército no sé qué? Pues usted es el presidente, ¿no? Y no, sí, pero ser presidente no es dar al switch del ejército, ¿no? Claro, entonces, así sí. O sea, mientras se les respete en sus fueros y en sus tradiciones y en sus, en fin, en sus mecanismos. En sus formas, en sus mecanismos. Pero no solamente eso, yo creo que en sus áreas, en sus cotos de poder, ¿no? O sea, y pones el ejemplo de Vicente Fox. ¿Cómo quiere romper, digamos, esa jerarquía? Intenta romper esa jerarquía poniendo a Aguilar Sincer, digamos, como un coordinador de seguridad que pudiera... Y de pronto... Y eligiendo un general que estaba muy abajo, o sea, que no era quien le decían, estos son. Sus compañeros, este es el que tiene que ser. Entonces intenta romper eso y fracasa. Y le va muy mal. Y al cabo de un año tira la toalla. Y cuentas la reunión de Felipe Calderón también con los jefes militares diciendo... Híjole, se equivocó el pasado, ¿eh? Sí. Ojalá no vayas por 6... Porque la pregunta es... Además es que eso es curioso, porque eso lo cuenta el propio Calderón en su libro, y es como... No se da cuenta de lo que está contando. O sea, 6 años después, cuando empieza a reunirse con los generales, le cuentan lo enfadados que están, porque 6 años antes Fox no respetó. Pues ¿siguen enfadados? ¿O no se les ha pasado? ¿No hay nada más importante que discutir? Claramente es una advertencia. Te están diciendo, oiga, no vaya por ahí, vuelva a respetar nuestras reglas, ¿no? Y se repite con el tema de Peña Nieto también. Y así. Entonces, claro, esto de respetar nuestras reglas, esa es la prueba evidente del poder del ejército. Esto es una especie de espacio predemocrático que se rige por sus propias reglas, donde los presidentes no deben ni entrar. Y así lo escribe casi. Y lo sostiene el propio Calderón. Y hablas también de López Obrador y hablas de esta defensa ultranza de cualquier escándalo que tuviera que ver con la Secretaría de Defensa Nacional. Al final, Javier, de hablar... Perdona, Javier, que te interrumpa. Y además de protegerles cuando la justicia, por un milagro inaudito, se les acerca, ¿no? Como el caso de la Fiscalía Especial del caso de Ayotzinapa, porque hablas de Ayotzinapa, sí es cierto. Militares, y claramente a alguien que ha hecho un pacto obliga a la Fiscalía a que retire... Se topan con pared. Se topan con pared, efectivamente. Se topan con pared cuando llegan a los elementos militares. Al final, Javier, con todas las entrevistas que, insisto, es un libro valiosísimo por eso, porque yo creo que no podría pensar en otro periodista de esta calidad que tuviera este acceso directo con estos expresidentes, con estos personajes que han marcado a toda la región. Dices que te encuentras con personas que al final han hecho lo que han podido, como que nunca han tenido tampoco el poder de poder cambiar las cosas. Esa es la fotografía final. ¿Qué más te encuentras en esta fotografía final de los líderes de México, Colombia, Brasil y Chile? Que los que quisieron, efectivamente, solo lograron lo que pudieron, ¿no? Y lo dice claramente en una carta el presidente Juan Manuel Santos de Colombia. Pero el problema es que muchas veces ni siquiera quisieron. Y el problema es que muchas veces ya saben de entrada ellos
y sus secretarios de Seguridad Pública, en fin, ahí hay muchos testimonios de nombres que no doy, pero con los que he hablado en los 30 años, de gente que ya sabe que no va a cambiar las cosas, que ni siquiera intenta cambiar las cosas, que ha renunciado a cambiar las cosas, que están de paso, de aquí paso allá, luego me voy de gobernador a no sé dónde, a mi estado natal, pero no voy a cambiar las cosas, ¿no? O sea, esa sensación de impotencia ex ante, antes de tomar cargo, ya sabes que no se va a poder cambiar la situación y la das por perdida, ¿no? Eso transpira permanentemente en la cercanía con todos ellos y en las cosas que he hablado, ¿no? Y eso es quizá lo más deprimente, ¿no? La sensación de que frente a la performance declarativa vamos a acabar con los malos y los criminales, en el fondo han interiorizado que eso no es posible, pero tampoco se puede reconocer, ¿no? Y esa grieta, ese quiebre pues casi de la civilización, ¿no? Porque a partir de cuántos centenares de miles de muertos se puede hablar de que se ha quebrado la sociedad, la civilización en la que vivimos, ¿no? Esa grieta es la que me interesaba explorar. Y la exploras muy bien. No la de los malos, ¿no? Que ya sabemos que son malos desde los tiempos de Jesucristo. sino por qué lo que elegimos para que nos protejan de los malos pues no nos protegen, no son capaces de hacerlo. Tremendo libro, de verdad. Javier, se llama ¿Quién manda aquí? ¿Dónde serán las presentaciones? ¿Las tenemos ya? Sí, yo creo, si no me equivoco, y corríjanme si lo hago, el lunes será en el Cine Lido, que es parte de la librería Rosario Castellanos, en Condesa creo que es, a las 7:30. Luego el martes hay un acto, también una presentación en el ITAM. Muy bien. Y luego el miércoles, aquí lo tengo, una presentación a las 7 de la noche en la librería Sandor Maray, con Carlos Puch y Vanessa Romero también andan por ahí. Así que bueno, pues vaya, el lunes presenta Denise Merker, Carlos Pérez Ricard, en el martes una mesa redonda con Ana Laura Magaloni, Chucho Silva Herzog, Antonio López Vega, modera Diana Álvarez, y presenta el miércoles Vanessa Romero y Carlos Puch. Bueno, pedazos de presentaciones, se llama ¿Quién manda aquí? Es de Javier Moreno. Tenemos 2 libros de regalo a través de Twitter, @jrisco y @radio_fórmula. Pidan este libro de Javier Moreno, los va a firmar con un cheque también en blanco incluido para todos aquellos que estén interesados en ¿Quién manda aquí? Javier, ¿qué te digo? Te admiro desde hace muchísimos años y para mí es un privilegio que estés en cabina y el haber tenido este libro mucho antes que todos también me lo hizo llegar la editorial, así que muchas gracias, Javier. Javier, para mí siempre es un placer estar contigo. Bueno, pues es Javier Moreno. Saludos a toda la audiencia. Saludos a toda la audiencia también. Nosotros vamos a lo que sigue.